Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más. Si no estoy mal, este video se subirá el sábado, así que feliz fin de semana. Espero les guste el video de hoy. Vengo a recomendarles Hell's Paradise. Dicen que el primer capítulo de todo anime es el que te llega a atrapar, así que hoy les traigo el primer capítulo episodio del anime. Comencemos. La historia se ubica en la era Edo de Japón, donde vemos a nuestro protagonista que está a punto de ser ejecutado. En esos momentos, las personas tienden a resistirse y rogar por sus vidas, pero este ni siquiera dice nada. Él es Gabimaru, conocido como el Vacío, por no tener emociones. El jefe de la aldea mató a sus padres cuando solo era un niño y lo crió como un ninja en el arte del asesinato y el ninjutsu. Volvemos con Gabimaru, donde tratan de ejecutarlo, pero rompe la espada con su cuello. Todos se quedaron asombrados al ver que la espada se partió en dos, y Gabimaru se pregunta por qué no puede morir, o más bien, por qué no muere. Gabimaru había matado a incontables personas. A estas alturas no planeaba tener una larga vida. No tenía ningún apego a la vida. Nos encontramos en la celda donde tienen a Gabimaru atrapado y está con él esta bella dama llamada Sagiri, donde está haciendo un registro de su caso para saber en un futuro cuánto les costó matarlo. Sagiri nos menciona que para un ninja de Iwakakure es fácil romper una espada con el cuello debido al entrenamiento, ya que en el entrenamiento muchos perdían la vida, pero al final él tuvo un cuerpo sobrehumano. Cada día que pasaba lo trataban de matar de una forma diferente, quemándolo, desmembrándolo con bueyes o quemándolo con aceite hirviendo. Pero Sagiri notó algo: cuando trataban de matarlo de una forma, él se resistía. Sagiri le pregunta que cómo lo capturaron y Gabimaru responde que él desertó, así que sus compañeros lo traicionaron en la última misión, ya que las reglas de la aldea prohibían la deserción. Sagiri le pregunta que por qué quiso desertar de su aldea. Gabimaru estaba en lo alto de la jerarquía Iwagakure. El jefe reconocía las habilidades de Gabimaru y le dio la mano de su hija, pero al poco tiempo de estar con ella, Gabimaru se fue hartando de ella, ya que decía que era una cabeza hueca y que no sabía nada de la vida. Tienes que quitarte el calzado antes de entrar. Rezaremos una vez al día a Buda y los dioses. Daremos gracias antes de probar alimento, para honrar la vida que consumimos. Gabimaru va con el jefe y le pide alejarse de ella, así que lo manda a una última misión, y ahí es cuando lo traicionan y lo capturan, y ahí se dio cuenta que oponerse al jefe fue una estupidez. Volvemos con Gabimaru, donde lo llevan a su muerte segura, parece ser. Nos presentan a Sagiri, que parecía ser solo una simple inspectora, pero también era una catadora de espadas que hacía una visita desde Edo. La verduga decapitadora Sagiri llamada Saemon. Llamada Saemon es el clan Runi que por generaciones ha tenido bajo su cargo probar espadas y ejecutar condenados a muerte. Son maestros de la espada capaces de decapitar de un solo tajo. Vemos a Gabimaru más sorprendido porque es una Saemon mujer. O sea, no tiene nada de malo, pero se sorprendió él. Gabimaru se sorprende porque se vio por un momento siendo decapitado. Aquí se pone serio y se libera fácilmente. No tardó un segundo Sagiri en ponerse manos a la obra y Gabimaru logra esquivarla por poco.
Bueno, el video se alargó demasiado aquí. Ya va a haber segunda parte, sí, de lo que sigue de este video. Pero por ahora vamos a dejarlo aquí. El día de mañana, domingo, subiré la segunda parte y pues espero les guste, ¿verdad? Como quiera va a ser del mismo anime, ya si, si no lo quieren ver, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero pues ahí voy a dar la información sobre cuántas temporadas son y pues lo que sigue del anime. Así que es todo por el video de hoy, nos vemos mañana en la segunda parte.